Hoy, en Desde la Sombra, el fascismo moderno como en Italia y Alemania a partir de la década de 1920 era en realidad una expresión anterior a la dictadura imperial que data de antes de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Se llamaba sinarquía. El movimiento sinarquista crió a Hitler, Mussolini y casi todos los dictadores europeos del siglo XX, además de contar con la poderosa presencia en los principales círculos monárquicos británicos antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Los sinarquistas británicos, españoles, estadounidenses, franceses, italianos y alemanes estaban convencidos de que su imperio iba a sobrevivir cualquiera que sea el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Salieron de la guerra intactos. Eran los sinarquistas que estaban detrás del Club Bilderberg, la poderosísima organización privada cuyos miembros formaron el núcleo inicial del aparato de la Guerra Fría que luchó contra la Unión Soviética durante los próximos 60 años. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Jeff Steinberg, director de la revista Executive Intelligence Review, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el fenómeno del sinarquismo. Partido político en Inglaterra. Son un grupo de música de... Los socios del partido en Egipto. No tengo ni idea. Yemechi. Valkyria. La referencia al anarquismo es una referencia a la libertad y una referencia al sinarquismo, no sé, eso ya no lo conozco. Los anarquistas son los que... Ay, pues los anarquistas son los que son de los reyes y los otros no, ¿no? Jeff, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. El placer es mío, Daniel. Jeff, ¿cuál es el propósito, el objetivo del movimiento sinarquista? ¿Quién lo fundó y con qué objetivo? Bueno, el movimiento contemporáneo de los sinarquistas, la organización llamada Movimiento Sinarquista del Imperio, por cuyo nombre ya se puede adivinar los rasgos de lo que representa, fue fundada justamente tras y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El propósito del movimiento sinarquista fue el establecimiento del fascismo universal en el Occidente, en particular en toda Europa occidental, incluyendo las Islas Británicas y Estados Unidos. La idea fue que las guerras sean un instrumento importante e indispensable del imperio para establecer una organización internacional que garantice la guerra sin importar quién gane o pierda, y que esta banda internacional de los banqueros e industrialistas, y yo uso el término industrialista en el amplio sentido, podría sobrevivir y prosperar. Entonces, básicamente, como resultado de la aparición del movimiento sinarquista en 1920, se puede decir con certeza que todos los movimientos fascistas y nazis en Occidente, que existieron desde 1920 y continuaron hasta los 30, provocando la Segunda Guerra Mundial y originando del conflicto, todos fueron productos y criaturas de sinarquistas internacionales. Ahora creo que hay otras dos cosas que son cruciales para entender la historia de la organización. Primero, los modelos a seguir, que fueron explícitamente marcados en los textos de los sinarquistas, fueron el Imperio Romano y el Imperio Napoleónico. Estos fueron los dos modelos que fueron discutidos abiertamente y promocionados como las bases para la Revolución Francesa Jacobina, que después se convirtió en la dictadura napoleónica, primera dictadura fascista moderna. Fue un importante componente ocultista. Y este componente ocultista fue reanimado en el siglo XIX por Saint-Yves d'Alveydre, quien escribió en 1860, 70, 80 e incluso 90 una serie de documentos sobre sinarquía que básicamente fueron documentos esenciales para lo que emergió justamente después del periodo tras Versalles. La meta explícita de Saint-Yves fue el reemplazo de los existentes estados-naciones de Europa con ministros tecnócratas que servían al Papa Emperador
quien gobernaría el mundo con su sacerdocio oligarca de los iniciados de martinistas francomasones, quienes controlarían el rebaño humano igual que los antiguos perros pastores dirigían las manadas. Los objetivos reales de Saint-Yves, que fueron explícitamente engastados en el preámbulo de la Revolución norteamericana, fueron la eliminación de los principios de soberanía, bienestar general y el compromiso de asegurar la continuidad de las futuras generaciones. Además, la cosa inherente de movimientos anarquistas siempre fue el odio profundo a Rusia. Había una afinidad natural histórica entre los Estados Unidos desde los tiempos de la Revolución estadounidense y Rusia bajo los zares. Recordemos a Catalina la Grande, que formó la Liga de Neutralidad Armada, que fue válida para la victoria americana en la Guerra Revolucionaria estadounidense y durante la Guerra Civil, en la que hubo una insurrección británica-francesa para romper la unión mediante el patrocinio de la Confederación de Esclavos. Y fue el zar Alejandro II el que envió la armada rusa entera a los Estados Unidos para apoyar al presidente Lincoln y para prevenir a Gran Bretaña y otros poderes europeos de entrar en guerra del lado de la Confederación, o cito, de corredores, el arreglo pacífico que dejaría a la Unión destruida. Jeff, ¿qué papel desempeñó la sinarquía en la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial? El movimiento sinárquico fue una quinta columna vital a favor de los nazis. En 1930, fue documentado por un historiador de OSS, William Langer. Hubo 3 intentos fallidos de golpe llevados a cabo por los operadores de la sinarquía, financiados y promovidos por Banco Worms, por los intereses bancarios de Lazard, el ala bancaria vinculado con los Rothschild. Y fue a causa de esos golpes militares fallidos que la sinarquía decidió que la única manera de la que podían apoderarse de Francia era facilitando desde el interior la invasión nazi y la ocupación, o sea, que fueron las facciones pronazis dentro de Francia, otra vez identificadas en detalle por Langer, las que marcaron el camino para la invasión alemana nazi en Francia y la ocupación. La línea Maginot, las famosas defensas francesas, fueron saboteadas no por el Blitzkrieg nazi, sino desde dentro por los elementos militares franceses que eran parte de la sinarquía. En lo que se refiere al dominio de la política, la izquierda y derecha fueron inventadas para crear el fascismo, debido a su vínculo romántico a su marsellesa sangrienta y su rechazo obstinado a establecer una auténtica república constitucional. En 1789, el pueblo francés finalmente adoptó la democracia parlamentaria llamada Tercera República en 1875, que estuvo totalmente bajo control y bailó al son que le tocó el sistema de la banca privada y que fue realmente controlada clandestinamente por la oligarquía martinista sinarquista. En 1940, con la invasión de Francia por Hitler, la totalidad del pueblo francés, sus militares, su gobierno y otras instituciones rechazaron la Tercera República y adoptaron la dictadura fascista que fue conocida como el régimen fascista de Vichy. Sin embargo, hubo otra meta oculta de mantener vivo este sistema político artificial de la izquierda y la derecha. La división de René Descartes de la izquierda y la derecha fue usada para perfilar los grupos políticos que el Orden de Martinistas de Lyon estableció durante la Revolución Francesa bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad, lo que constituye el liberalismo, la derecha, comunismo, la izquierda, y martinismo, la derecha, y la izquierda, o como el conde Richard Condorcet-Jalegui, Habsburgo, importante figura de los sinarquistas, más tarde dijo capitalismo, comunismo, fascismo. Estas categorías de Descartes fueron establecidas para el propósito explícito de erradicación del poder de la razón del mapa
político de Europa. Jeff, el año 2013, ¿qué actividades realizan los anarquistas dentro de Estados Unidos hoy día? Creo que hay un punto histórico de referencia muy importante que destacar. En 1950, un abogado estadounidense llamado James Stuart Martin escribió un libro titulado All Honorable Men. Martin estaba a cargo del programa de decartelización de la ocupación estadounidense de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el curso de la investigación, los cárteles alemanes nazis encontró que en todos los casos los alemanes tenían buenos socios estadounidenses. De hecho, averiguó que la empresa de corretaje Dillon Read y la empresa de abogados de Wall Street Sullivan Cromwell eran partes integrantes de la sinarquía y que protegían los asuntos de los banqueros alemanes y los industriales de ser confiscados al final de la guerra. Las acciones de AIG Farben empezaron a transferirse por Dillon Read a una compañía estadounidense llamada AIG. La cabeza de la división económica de la postocupación de Alemania, el general William Draper, era el presidente de Dillon Read en el momento que se hacían todos estos tratos sucios e ilegales. Es decir, una parte importante de Wall Street, la mayoría de las grandes corporaciones estadounidenses, sobre todo las compañías petrolíferas, los cárteles de acero, eran todos una parte integral del complot de la sinarquía. Así que se puede preguntar usted mismo: ¿ha habido alguna erosión en el poder entre esa gente de Wall Street en el período de posguerra? La respuesta es no. La sinarquía es un factor dominante en el poder europeo estadounidense hasta el mismo día de hoy. Y han cambiado los nombres y los logos de las empresas también han cambiado, pero la estructura fundamental del poder que fue instaurada en el periodo post-Versailles inmediato ha quedado fundamentalmente intacta. Su meta permanece intacta: poner el poder y la capacidad de la maquinaria avanzada del sector automovilístico a disposición de los financistas y colocarlo por encima del control de las naciones soberanas. Jeff, ¿cómo manifiestan su actividad en Europa los sinarquistas hoy en día? Bueno, una de las figuras dominantes en los modernos movimientos sinárquicos del siglo XX de imperio será Conde Richard Coudenhove Kalergi. Era un cercano colaborador de Hjalmar Schacht y su propuesta completa era que para Europa fuera un verdadero imperio totalitario, particularmente para levantarse en guerra contra Rusia. Sería necesario lo que él llamaba una Europa de las regiones, fin de una soberanía internacional, la creación de una especie de Estados Unidos de la sinarquía europea. Y te diría que el Tratado de Maastricht de 1992 fue un puro acuerdo de sinarquía. De hecho, fue impuesto al canciller alemán Helmut Kohl por Margaret Thatcher, François Mitterrand y luego por el presidente George Bush. Jeff, ¿por qué? Porque había un impulso natural en Alemania para aliarse económicamente con Rusia, tras la reunificación y el fin de la Guerra Fría y el colapso de la cortina de hierro. Entonces, Alemania estaba abocada a ser parte de una Europa sinárquica. Y lo que estamos viendo ahora, con el Tratado de Lisboa y con los acuerdos fiscales más recientes, es la erosión de lo que quedaba de la soberanía nacional y la creación de una dictadura sobre Europa por los mismos bancos e industriales ya nombrados, que fueron parte de la sinarquía original. Entonces, bajo el Tratado de Maastricht, es la concreción y realización del plan de la sinarquía para toda Europa. Jeff, ¿qué papel desempeñó Gorbachev en la destrucción de la Unión Soviética y cómo está esto vinculado con el sinarquismo? Diría que es justo caracterizar a ambos, Andropov y su protegido Gorbachev, que eran afines de la sinarquía europea. Podemos decir que técnicamente eran partidarios británicos, porque Gran Bretaña fue una suerte de factor dominante
en la sinarquía de posguerra, debido al poder de la City de Londres y las relaciones financieras de la ciudad, con lo que el señor LaRouche denominó los piratas del Caribe, los elementos de la mafia rusa que fueron visibles básicamente en la década de 1990, en la era postsoviética. Pero el asunto crucial es que en la década de 1980, el presidente Ronald Reagan llamó a la Unión Soviética el imperio del mal. Estaba preparado para ofrecer a los soviéticos una oportunidad para finalizar la Guerra Fría, colaborando con los Estados Unidos en lo que fue conocido como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Fue un plan para desarrollar, en forma conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sistemas avanzados de defensa contra las armas nucleares. Esto sería infinitamente más barato y haría que armas nucleares se convirtieran en objetos inútiles y eventualmente obsoletos. Esa propuesta estaba en la mesa cuando Brezhnev aún se encontraba con vida y estas cuestiones fueron discutidas intensamente por canales no oficiales entre Washington y Moscú. Cuando Andropov llegó al poder, él dijo no, y una razón para ello es que él se estaba aliando con la sinarquía europea. Durante el periodo de Andropov, un grupo de economistas jóvenes rusos que más tarde se convertirían en los oligarcas rusos fueron enviados a Londres para ser entrenados en la economía sinárquica en lugares como el Instituto Adam Smith. Podemos decir con certeza total que hasta el presente Gorbachev, cuyas oficinas principales se encuentran en Cambridge, Massachusetts, en Berlín, Alemania, es un agente de la sinarquía europea. Jeff, ¿qué papel desempeñan las empresas bancarias como Lazard, JP Morgan en el movimiento sinarquista y qué traman esa gente en contra de los intereses de los Estados-naciones? Bueno, otra vez, volviendo a los documentos de Langer que se han realizado sobre la sinarquía, representa una camarilla de banqueros, ejecutivos de compañías petroleras, quienes estaban totalmente comprometidos en forma absoluta con el ejercicio del control total de todos los aspectos de la vida económica de las áreas en las que ellos operan. Los bancos Worms, Lazard Freres y Royal Dutch Shell, combinados, durante la Segunda Guerra Mundial eran una sola identidad que buscó mantener el control del poder económico, financiero y político, a expensas de la economía real y de los ciudadanos de cada país que ellos se fijaron como objetivo de su control, porque ellos buscaban el control totalitario y las dictaduras políticas y financieras. Hacen lo contrario a lo que hace un banco comercial en una economía republicana real. Las sedes del banco Lazard Freres en París, en Londres y Nueva York fueron los núcleos de la conspiración cuya meta era instaurar la dictadura bancaria en Francia. Eso se realizó mediante un equipo de expertos técnicos que controlaban los ministerios clave, el de finanzas y el de trabajo e industria. Alrededor del año 1930, un grupo de banqueros británicos, entre ellos Sir Robert Molesworth Kindersley de Lazard Brothers, Sir Charles Addis del Banco de Inglaterra y Montague Norman, jefe del Banco de Inglaterra, diseñaron para el beneficio del Consejo de Reichsbank un plan a largo plazo del préstamo internacional dirigido a la restauración de sistemas económicos de los países europeos que habían sido devastados por la guerra. En otras palabras, el plan de hecho fue un medio de fortalecer la militarización del futuro proyecto de Hitler y preparar al gobierno francés para servir a este propósito. Lazard fue en la vanguardia del negocio de fusiones y adquisiciones, que en realidad es un eufemismo de la creación de la red global de cárteles gigantescos que tenían más poder que cualquier nación en el mundo. Los cárteles de la industria petrolífera son quizás el mejor ejemplo de cómo funcionan estos procesos.
Jeff, volvemos atrás al periodo de la Revolución Francesa. ¿Qué papel desempeñaron los anarquistas en el ascenso de Napoleón al trono tras la Revolución en Francia? Las figuras principales de la sinarquía fueron actores esenciales en el movimiento jacobino en Francia. Algunos de ellos figuraban en la lista de pago de salarios de la Compañía Británica de las Indias Orientales como Marat y Danton. En los archivos del Museo Británico hay libranzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Son los pagos de recompensa a estos agentes provocadores. Por eso el aparato de sinarquistas fue la figura principal en el terror jacobino y luego emergieron como dirigentes de la dictadura napoleónica. Fab de Ole fue el más temprano de los escritores, dirigente jacobino y una figura clave del Ministerio del Interior bajo Napoleón. Entonces, la sinarquía y el terror jacobino y la dictadura napoleónica son todos partes del movimiento original de la sinarquía para lograr el poder. Jeff, una última pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo eso hoy? ¿Y cómo se puede derrotar a los anarquistas? La lección que hay que aprender es que aún hoy estamos viviendo bajo la tiranía de lo que Michel Leiden ha llamado fascismo universal, pero que en terminología más precisa es la sinarquía, que es un plan oligárquico internacional que involucra a financistas, industriales y tecnócratas infiltrados entre diversos gobiernos alrededor del mundo. Si miramos los casos de Ben Bernanke o Timothy Geithner, aquí en Estados Unidos tienes la idea de tecnócratas fieles servilmente a la camarilla financiera internacional. En este momento nos enfrentamos a un desafío único y también a una oportunidad única. El poder de la sinarquía alcanza con frecuencia puntos de inflexión en el que es altamente vulnerable, porque ellos han creado una burbuja financiera que es imposible de mantener. En el momento que esa burbuja estalle, si contamos con políticas o líderes políticos alternativos que comprendan la naturaleza de la sinarquía enemiga, entonces la sinarquía podrá ser derrotada de forma contundente, ya que no ha sido derrotada desde la época del Imperio Romano. El momento más cercano a esa situación fue la Revolución estadounidense y ahora estamos en un momento donde si el poder detrás de Estados Unidos fuese devuelto a sus raíces revolucionarias, podría ser desatado a través de acciones como Glass-Steagall y ver la erosión del poder de la sinarquía y la oportunidad de revivir al verdadero republicanismo. Estamos en un punto crucial y de inflexión, como colapso financiero, el peligro de una guerra mundial, pero también la posibilidad de una derrota fundamental de la sinarquía están sobre la mesa. Jeff, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Daniel. El objetivo de los intereses liberales anglo-holandeses hoy es llevar a cabo las mismas intenciones. Un Estado inducido de forma bucólica de imbecilidad económica en las Américas y en el todo continente europeo. Ese es el propósito imperial del liberalismo anglo-holandés, de imperialismo financiero neo-veneciano oligárquico. Ese es el significado del mundo unipolar de la Torre de Babel llamado globalización y de la puesta en marcha del régimen títere de Obama como el instrumento para lograr la autodestrucción de Estados Unidos. Es un choque entre dos sistemas sociales opuestos. El de la forma liberal anglo-holandesa de un imperio mundial y de la república soberana Estado nacional. ¿Qué sistema les gusta más a ustedes? Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo y Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.
Primero, los modelos a seguir, que fueron explícitamente marcados en los textos de los sinarquistas, fueron el Imperio Romano y el Imperio Napoleónico. Estos fueron los dos modelos que fueron discutidos abiertamente y promocionados como las bases para la Revolución Francesa Jacobina, que después se convirtió en la dictadura napoleónica, primera dictadura fascista moderna. Fue un importante componente ocultista. Y este componente ocultista fue reanimado en el siglo XIX por Saint-Yves d'Alveidre, quien escribió en 1860, 70, 80 e incluso 90 una serie de documentos sobre sinarquía que básicamente fueron documentos esenciales para lo que emergió justamente después del periodo tras Versalles. La meta explícita de Saint-Yves fue el reemplazo de los existentes estados-naciones de Europa con ministros tecnócratas que servían al Papa Emperador, quien los anarquistas británicos, españoles, estadounidenses, franceses, italianos y alemanes estaban convencidos de que su imperio iba a sobrevivir cualquiera que sea el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Salieron de la guerra intactos. Eran los sinarquistas que estaban detrás del Club Bilderberg, la poderosísima organización privada cuyos miembros formaron el núcleo inicial del aparato de la Guerra Fría que luchó contra la Unión Soviética durante los próximos 60 años. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Jeff Steinberg, director de la revista Executive Intelligence Review, pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el fenómeno del sinarquismo. Partido político en Inglaterra. Son un grupo de música de... Los socios del partido en Egipto. No tengo ni idea. Yemechi. Valkyria. La referencia al anarquismo es una referencia a la libertad. Y una referencia al sinarquismo, no sé, eso ya no lo conozco. Los anarquistas son los que... Ay, pues los anarquistas son los que son de los reyes. Y los otros no, ¿no? Jeff, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. El placer es mío, Daniel. Jeff, ¿cuál es el propósito, el objetivo del movimiento sinarquista? ¿Quién lo fundó y con qué objetivo? Bueno, el movimiento contemporáneo de los sinarquistas, la organización llamada Movimiento Sinarquista del Imperio, por cuyo nombre ya se puede adivinar los rasgos de lo que representa, fue fundada justamente tras y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El propósito del movimiento sinarquista fue el establecimiento del fascismo universal en el Occidente, en particular. Hoy, en Desde la Sombra, el fascismo moderno como en Italia y Alemania a partir de la década de 1920 era en realidad una expresión anterior a la dictadura imperial que data de antes de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Se llamaba sinarquía. El movimiento sinarquista crió a Hitler, Mussolini y casi todos los dictadores europeos del siglo XX, además de contar con la poderosa presencia en los principales círculos monárquicos británicos antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En toda Europa occidental, incluyendo las Islas Británicas y Estados Unidos. La idea fue que las guerras sean un instrumento importante e indispensable del imperio para establecer una organización internacional que garantice la guerra sin importar quién gane o pierda, y que esta banda internacional de los banqueros e industrialistas, y yo uso el término industrialista en el amplio sentido, podría sobrevivir y prosperar. Entonces, básicamente, como resultado de la aparición del movimiento sinarquista en 1920, se puede decir con certeza que todos los movimientos fascistas y nazis en Occidente, que existieron desde 1920 y continuaron hasta los 30, provocando la Segunda Guerra Mundial y originando del conflicto, todos fueron productos y criaturas de sinarquistas internacionales. Ahora creo que hay otras dos cosas que son cruciales para entender la historia de la organización.